Dios, aleluya. Él está aquí. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos amados. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bendiciones para todos. Buenos días. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho. Tomen su lugar. Él está aquí. Y es una bendición muy grande. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ustedes saben que yo meditaba sobre esta reunión el día de ayer, ¿no? Y fui al Señor y el Señor me recordó un principio que todos tenemos que tener en cuenta. Yo creo que todos nosotros, sin excepción, quienes somos parte del pueblo del Señor, anhelamos tener una iglesia fuerte. Cuando hablo de tener una iglesia fuerte, estoy hablando de una iglesia no millonaria, ni multitudinaria, ni etcétera, etcétera, como la visión de este mundo, sino una iglesia que realmente anhele esperar al Señor, lo espere de pie, con integridad, con fe, con esperanza, que aunque vengan adversidades y pruebas pueda permanecer de pie frente a ellas con la plena y absoluta confianza de que el Señor lo va a respaldar. Amén. Ahora, fíjense que este principio que ya hemos visto y hemos hablado de él en otras oportunidades, nos dice que si no hay una familia fuerte, no habrá una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia la conforman familias, ¿verdad? Entonces, si las familias son fortalecidas, entonces tendremos una iglesia fuerte. Por eso que el Señor anhela trabajar con nuestra familia, con nuestra casa, ¿verdad? Ahora, qué interesante es que todos nosotros tengamos la disposición del corazón de ponernos en las manos del Señor para que Él trabaje. Porque Él no hará nada si nosotros no se lo permitimos, ¿verdad? Entonces necesitamos comprender cuándo el Señor está trabajando. Porque, gloria a Dios, y si nos toca la puerta un ángel y vienen los querubines y dice, permiso, déjeme trabajar, ¿no? A veces no notamos cuando el Señor está trabajando en nuestra vida. A veces no lo podemos advertir. Entonces necesitamos comprender ciertas cosas, como por ejemplo, nuestra casa debe ser tratada por el Señor. Nuestra casa debe ser trabajada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, es interesante que también comprendamos que si el anhelo es tener una iglesia fuerte, necesitamos una casa fuerte y tenemos que saber por dónde puede llegar a empezar a trabajar el Señor. Y el Señor comenzará a trabajar por el matrimonio. Y hoy es un buen día para poder hablar de esto. Gloria a Dios, el domingo es un día de la familia y creo que todos nosotros necesitamos fortalecernos allí. ¿Y por qué digo trabajar con el matrimonio? Porque ustedes saben que ¿cómo comenzó la familia? La familia comenzó con el matrimonio, con la unión de un hombre y una mujer. Y allí luego llegaron los hijos y llegó la casita y allí vamos, ¿no? Pero el Señor estará formando familias fuertes para tener una iglesia fuerte. Por lo tanto, trabajará. Hoy por hoy hay muchos matrimonios que de repente dicen, bueno, yo necesito, Señor, que la prosperidad alcance mi casa y de verdad a veces se necesita la prosperidad. Otros pueden llegar a decir, Señor, yo necesito una solución para mi casa, que este cambie, que la otra cambie, que mis hijos cambien, que ocurra un milagro. Pero tenemos que comprender que hay un génesis, hay un comienzo. El trabajo del gran alfarero en nuestra vida comenzará por la casa. Y a veces la casa es uno solo, ¿verdad? Pero luego ese solo, con la instrucción de Dios, podrá formar una casa fuerte. ¿Amén? Y cuando la casa ya está formada, porque se ha multiplicado, porque han crecido, no siempre se ha tenido la luz necesaria para llevar nuestra vida y toda nuestra casa bajo la dirección divina del Señor. Entonces necesitamos ser reeducados de alguna manera para que podamos comprender cuál es la dirección del Señor para poder llevar adelante nuestra casa, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que la Biblia dice que Él nos edificará casa. Entonces, hay que tener en cuenta esto.
tener en cuenta que si bien todos nosotros necesitamos edificar casa, edificar nuestra familia, llevar adelante nuestro grupo familiar, si el Señor, ¿qué dice la Biblia? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces vos y yo podemos ser edificadores, podemos hacer de aquellos que sustenten, que ayuden, que hagan y deshagan, pero si no trabaja el gran edificador, si Él no edifica la casa puede llegar a caer. Y estaríamos muy lejos de tener una iglesia fuerte porque no habrá familias fuertes. Por eso el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Y hay una palabra en el libro de Hebreos, miren lo que dice aquí, gloria a Dios. Una palabra que yo cuando la leí por primera vez, no la entendí. Amén. Pero algo me pasó en mi corazón. Amén. Yo no sé si a vos te ocurrió, ¿no? Porque hay palabras que de repente, wow, te golpean fuerte, pero no tenés todo el entendimiento, ¿no? Bueno, despacito vamos alcanzándolo. Mire lo que dice el libro de Hebreos, gloria a Dios. Capítulo 13, bendito Señor. Y capítulo 13, versículo 4, mire lo que dice esta Biblia. Qué lindo, hermano. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a detenernos un instante en el primer renglón, ¿no? En este verso 4, honroso sea en todos el matrimonio, gloria a Dios. Entonces, el Señor anhela que nuestro matrimonio sea honroso. Ahora también vemos aquí en este versículo, en el versículo 4, vemos dos tiempos, vemos dos etapas, vemos dos momentos. Por un lado, habla del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? La boda cuando nos casamos y firmamos allá en el... No, el matrimonio se va construyendo día tras día, ¿verdad? El matrimonio es la convivencia, ¿no? Es el desarrollo de nuestra vida junto con otra persona, ¿no? Es vivir una vida juntos, enfrentar desafíos juntos, y eso se va construyendo. Ahora, fíjense que muchos de nosotros fuimos construyendo el matrimonio sin Cristo. Entonces necesitamos algún que otro ajuste. Amén. Necesitamos algún que otro ajuste para que las cosas empiecen a marchar como el Señor anhela. Fíjense que dice, honroso es el matrimonio, pero también habla del lecho. Entonces aquí vemos dos etapas, vemos dos tiempos. Vemos por un lado el matrimonio y por otro lado el lecho. Gloria a Dios. Amén. Y qué tremendo. Yo quisiera que profundicemos sobre esto, porque creo que puede llegar a ser de mucha bendición que el Señor encarrile nuestro caminar y nos muestre el camino correcto. Dice que la Biblia es lumbrera para nuestro camino. Amén. Entonces, si es lumbrera, va a iluminar nuestro paso. Amén. Va a iluminar nuestro paso, nos va a abrir camino. De repente, aquí algunos de nosotros estamos llevando adelante nuestro matrimonio. Aquí hay personas que tienen matrimonios, otros que de repente necesitan recuperar su matrimonio porque algo ocurrió en el camino. Otros que anhelan tener un matrimonio en el día de mañana, gloria al Señor, y que necesitan, están en el tiempo justo para saber cómo deben construir esa vida, ¿no? Ahora, gloria a Dios. Ustedes saben que... ¿cuántos estuvieron en el casamiento de Marita y Mario aquí? Amén. Recuerden que en un momento oramos con los hermanos y yo le pedí al Señor que este casamiento sea de 3. ¿Cómo no? Sí, porque dice la Biblia que cordón de 3 doblez no se romperá pronto. Entonces nuestra oración, ¿qué le pedimos al Señor? Señor, aquí está Marito, aquí está Marita, gloria a Dios. Y es el anhelo de sus corazones y el nuestro que tú conformes junto con ellos ese cordón de 3 doblez para que no se rompa pronto, sino que esté unido. O sea, Cristo en nuestro matrimonio. ¿Amén? Ahora, entonces, es como que le estamos dando participación en nuestro matrimonio. ¿A quién? Al Señor. Pero es una reunión matrimonial esta, pastor. No es una reunión matrimonial, es una reunión
familiar, en donde como iglesia de Jesucristo tenemos que saber que nuestra iglesia no será fuerte si nuestras casas no son fuertes. Y nuestras casas tienen que fortalecerse. ¿Y cómo se van a fortalecer? Haciendo oído a la dirección del Señor. Ahora, miren usted. Yo encontré una ley antigua, por cierto, en el libro de Deuteronomio. Acompáñenme un instante, por favor. Mire. Gloria al Señor. Él está aquí. A ver, que no quiero perder esta página. Después volvemos a Hebreos. Vamos al quinto libro de la Biblia, en donde aquí hay algo que necesitamos entender. Recién dijimos que el cordón de 3 doblez no se romperá pronto. Vamos a Deuteronomio 25. El Señor en nuestro matrimonio estará dándonos la guía, la dirección que nosotros necesitamos. Ahora, mire qué interesante, capítulo 25, versículos 5 al 10. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio. Gloria al Señor. Recién dijimos que en la Biblia nos dice que el Señor nos edificará casa. Amén. Interesante esto. Nosotros necesitamos que el Señor no edifique una casa, sino que edifique nuestra casa. Los ladrillos los vamos a tener que poner vos y yo. Amén. El albañil. Pero no estamos hablando de los ladrillos. Estamos hablando de la casa. Estamos hablando de la familia. Que comienza ¿cómo? Con el matrimonio. Entonces tenemos que dar lugar a Cristo en el matrimonio. Ahora, hay una ley aquí muy interesante. Miren lo que dice. Capítulo 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. El primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre a Israel, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada, él delante de los ancianos, y le quitará calzado del pie, se le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver si entendemos esta ley antigua, que era la ley del levirato. Amén. Cuando un hombre fallecía y no había tenido hijos en su matrimonio, entonces su hermano, ¿verdad? El hermano, según la ley del levirato, debía llegarse a esa mujer, a la viuda, para que ella pueda tener descendencia. Cuando esta mujer quedaba embarazada, ella no volvía a conocerla, no volvía a tocarla más. No es que la hacía su mujer y se la llevaba a su casa, sino que al no haber descendencia, al no haber prole, al no haber hijos allí, y haber muerto el marido, entonces un hermano de él se llegaba a ella quedaba embarazada y luego él se apartaba, ¿verdad? Y allí estaba la descendencia, la cual justamente sería biológicamente hijo de este hermano, pero era la prole y la descendencia del muerto. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la casa y con nosotros y con este tiempo? La Biblia dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y qué interesante, porque muchos de nosotros no supimos edificar casa. ¿Por qué no supimos? Porque no teníamos ni fe, ni Dios, ni esperanza. No teníamos luz, no entendíamos, ¿verdad? Estábamos lejos de los caminos del Señor. Cuando nosotros le pedimos al Señor que Él, conforme con nuestro matrimonio, un cordón de 3 doblez, le estamos dando intervención, como en la ley del levirato. En la ley del levirato, ese hermano mayor se llegaba a la casa y formaba la casa. No, vos y yo necesitamos que el Señor forme nuestra casa, que la edifique. Por eso que tenemos que darle intervención. Amén. Lo más parecido a esto es la ley del levirato antigua, en donde
allí el hermano mayor tenía su intervención para que la casa pueda ser formada. Entonces, cuando vos y yo le damos lugar al Señor, porque Él necesita edificarnos casa, todas las cuestiones empiezan a acomodar. Pero comienzan con la pareja, comienzan con el matrimonio. Y hay muchas dificultades que hoy se pueden llegar a experimentar y a vivir, que la raíz está en la pareja. A lo mejor hoy por hoy familias enteras que viven tal o cual problema, tal o cual situación, pero el tema radica allí en la raíz de la cosa, que es la unidad conyugal, que necesita tener cierto orden dado por el Señor para que las cosas empiecen a acomodarse. Amén. Y miren qué interesante lo que dice el Salmo 127. Gloria a Dios. 127:1. Volvamos a detenernos aquí. Dice, la prosperidad viene de Jehová, es el título del Salmo 127. Cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando solamente de dinero, ¿no? Sino que abarca muchas áreas de la vida del hombre. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Versículo 2 dice, por más que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Entonces fíjense que por más que a veces nosotros hagamos un esfuerzo humano y hasta sobrehumano por solucionar las cuestiones, si el Señor no es el que edifica casa, si el Señor que no hace uso de la ley del liberato y se interviene en nuestro matrimonio, en nuestra casa, difícilmente podrá haber una buena construcción. Si no hay un matrimonio fuerte, no habrá una familia fuerte. Si no hay una familia fuerte, no se puede unir a otra familia fuerte y juntos formar una iglesia fuerte. ¿Saben? ¿Se dan cuenta por qué llegamos al matrimonio? Empezamos por la iglesia y ¿dónde terminamos? En el matrimonio, gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque la iglesia ¿dónde termina? En el matrimonio. De la iglesia con el amado, con nuestro Señor. Entonces, esto es muy interesante comprenderlo. Y entonces, ¿qué hago, pastor? Vamos a Primera de Samuel. Mire, ay, Señor amado, que el Señor nos ayude. Mire, Primera de Samuel, capítulo 25. ¿Tenemos aquí las otras versiones? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 25, Primera de Samuel. Mire, es necesario que el Señor nos ayude para que nuestro matrimonio sea honroso. Es necesario que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que las cosas se encaminen en casa. Y es necesario que nosotros comprendamos que nuestro matrimonio tiene que estar puesto en su mano para que Él empiece a obrar y empiece a trabajar. Ahora, ¿por qué puede llegar a torcerse el matrimonio? ¿Por qué en la pareja puede llegar a suscitarse problemas, dificultades, falta de entendimiento, discusiones, etcétera, etcétera? Mire, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 25, vamos al versículo, gloria a Dios, 28, gloria a Dios. Dice la Biblia, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. ¿Qué hará? Casa estable. Casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y el mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Tenemos la versión de la Biblia de las Américas aquí? A ver, vamos a buscar la Biblia de las Américas, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28. Gloria a Dios. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Gloria a Dios. Fíjense, casa duradera, casa estable. Si nosotros vamos al significado hebreo de la palabra honra, nos vamos a encontrar con una sorpresa, porque uno de los significados que tiene en el hebreo la palabra honra es peso. Entonces, cuando el Señor nos dice que nuestro matrimonio debe ser honroso,
nos está diciendo que nuestro matrimonio debe ser de peso. ¿Qué es algo de peso? Es algo estable, es algo firme, es algo duradero, es algo realmente que se lo ha trabajado, ¿verdad? Para establecerlo, para que tenga un peso realmente, no solamente en nuestro corazón, porque podemos estar enamorados, etcétera, etcétera, pero también tiene que tener un peso para aquellos que van a ser o son nuestros hijos, un peso en nuestra sociedad, en la iglesia misma, ¿verdad? Frente al resto de la familia. Un matrimonio de peso, una casa estable, ¿verdad? El Señor trabajará para hacer una casa estable, una casa de peso. Ahora, necesitamos dejar que Él intervenga. Necesitamos dejar que Él intervenga, que Él haga realmente. ¿Cuántos conocen el libro de Ruth? En el libro de Ruth, ustedes verán que según la ley de aquellos días, que recién mencionábamos, Boaz, quien finalmente fue el marido de Ruth, él hizo uso a su derecho de poder redimir, ¿no? a la viuda, ¿no? Porque era el pariente cercano. Pero resulta que el libro de Ruth cuenta que había otro pariente de mayor cercanía que él, que tenía el derecho primero que él. Entonces él habla, ¿no? En favor de esta mujer, habla con ese pariente, y ese pariente no quería quedarse con ella. Le interesaban los bienes del difunto, etc., pero no le interesaba la moabita, no le interesaba a Ruth. Entonces él renuncia a su derecho de poder redimir a esa mujer. Y dice que eso lo hicieron delante de los ancianos del pueblo. Y en ese momento se sacó el zapato, este hombre que no quiso, ¿no? Como testimonio para que quede allí registrado frente a todos los testigos que él no iba a redimir. Y esto le dio vía libre a Boaz, que pudo redimir a Ruth, y finalmente conformaron esa familia, ¿no? ¿Y cómo fue la familia que conformaron Ruth junto con Boaz? Vemos que los frutos y los resultados fueron exitosos. Cambió no solamente la vida de la moabita, sino que formó parte ya del pueblo del Señor, cambió su vida. Vemos que desde su descendencia, de esa unión con ese hombre, tenemos el linaje de nuestro Señor Jesucristo, del rey David también. Entonces vemos que realmente dándole intervención, porque ¿qué fue lo que ella dijo en un momento a su suegra? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Le dio lugar. En el momento, ella se podía haber unido con vos y chau. Sin embargo, no. Fueron a buscar el consejo de todos los ancianos y la cosa se hizo legalmente. Allí quedó el descalzado, ¿no? Como decía la ley del levirato, aquel que no pretendía redimirla, y finalmente hizo uso del derecho quien fue luego su marido. Entonces, si nosotros traemos todo esto a nuestra vida, vos y yo necesitamos una casa estable, necesitamos una casa de peso. Y no por eso estamos hablando de que todo tiene que marchar bien en la economía, en lo económico, porque tenemos esa mala costumbre, ¿no? De todo asociarlo con lo económico, si marcha bien, si marcha mal, si tenemos esto, si alcanzamos esta meta, si alcanzamos esta otra, pero nos olvidamos de muchas otras áreas de nuestra vida en donde las vamos a veces hasta relegando. Fíjense que para obtener muchas veces logros económicos terminamos descuidando la casa. Entonces tenemos que entender que no todo es la economía, sino que nosotros necesitamos tener un matrimonio de peso para tener una familia de peso. ¿Amén? Pero para tener una familia de peso necesitamos trabajar con nuestro matrimonio y que el Señor intervenga allí dentro de esa unión, ¿verdad? Pero pastor, yo quiero que el Señor intervenga, quiero que Él haga, pero todos lo queremos, pero no sé si todos lo dejamos. Fíjense, miren. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. A ver, acompáñenme. Vamos, Segunda de Crónicas. Qué lindo es el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Gloria a Dios. Reinado de Usías. Vamos al versículo, gloria a Dios, 18. ¿Tenemos la Biblia de las Américas? Amén.
capítulo 26, versículo 18. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Mire, escuchen esto. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Aquí la Reina Valera dice, no te será para gloria. ¿Cómo dice la Biblia de las Américas? No recibirás honra. No recibirás honra del Señor. Entra allí la famosa palabrita que hoy nos ocupa, la honra. Matrimonio honroso, la honra dentro del matrimonio. ¿Y qué vemos en esta historia? En esta historia vemos que de alguna manera podemos entender cuando dice no te corresponde a ti quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de Aarón. Es que esto, cuando se usurpa, ¿verdad? Una función, no habrá honra. Si esto lo volcamos al matrimonio, es una de las principales causas por las cuales la honra no llega y por lo tanto no es un matrimonio honroso delante del Señor. Si no es un matrimonio honroso, será un matrimonio débil. Si es un matrimonio débil, la casa será débil. Y Jehová de los ejércitos, nuestro Señor, no edifica casa débil, sino que edifica casa de peso, casa fuerte. Entonces, tenemos que identificar en nuestro matrimonio la usurpación. ¿De qué? No estamos hablando de ocupar una casa, amén. Estamos hablando de usurpar funciones, que necesitamos alcanzar entendimiento de cuáles son mis funciones como esposo, cuáles son las funciones de ella como esposa. El acuerdo. Para que haya acuerdo, ¿qué tiene que haber? Diálogo. Entendimiento de cuál es una función, cuál es otra. Pero fíjense que Satanás está trabajando mucho, justamente ¿dónde? En las casas, en los matrimonios, para que todo esto se vaya perdiendo y se vaya tergiversando y los roles se vayan cambiando. Amén. Y esto no es un trabajo de hoy día, esto es un trabajo ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Fíjense que hoy podemos ver que la falta de trabajo en el hombre hace que la casa se desvirtúe, ¿verdad? Y que los roles empiecen a cambiar. Y muchos de nosotros pensamos, bueno, esto es un mal de estos días porque lamentablemente cada vez hay menos trabajo para el hombre. Y bueno, esto es una realidad, ¿no? Cada vez hay menos trabajo para el hombre y curiosamente vemos que se va desarrollando más trabajo para las mujeres. ¿Cuál es la meta? Que se inviertan los roles en la casa. Pero tampoco es algo nuevo, porque esto ocurría también en el pasado. Yo me acuerdo que yo era chiquito y mi papá veía un programa de televisión, un programa cómico. No recuerdo el programa, yo no. Me acuerdo la escena en donde el esposo lavaba los platos, planchaba la ropa, tenía puestos los ruleros, ¿no? O sea, todas las funciones de la mujer. Y la mujer venía, ¿no? Vestida de trajecito, venía de la oficina. Entonces, claro, ahí todo eso sí, se tomaba la chacota, toda una risa bárbara, todo muy cómico, pero los roles fueron cambiados. Cuando los roles se cambian, la cosa nunca va a terminar bien. Por eso necesitamos que el Señor nos edifique casa. Necesitamos que el Señor intervenga, que forme con nuestro cónyuge un cordón de 3 doblez. Ay. Y allí el Señor va a empezar a trabajar. ¿Dónde? Primero en nuestro matrimonio. Luego va a empezar a trabajar en toda la casa y formará una casa fuerte y se unirá a otra casa que también están dejando trabajar al Señor para que sean 2 casas fuertes y luego puede llegar una tercera, una cuarta y comienza a formar toda una iglesia fuerte. Pero nosotros podríamos ocuparnos hoy, en este día, aquí en este ámbito de la iglesia, a distintas cuestiones que tienen que ver con la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Organización, puede tener que ver con desempeño, con tantas áreas de la iglesia en sí. Pero yo anhelo que realmente podamos ser una iglesia con todo mi corazón, que agrademos a Dios en todo. Por eso que tenemos que ir a la raíz. Y la raíz de la casa es el matrimonio.
Entonces allí es donde tenemos que dejar intervenir al Señor. Y nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde. Porque nosotros sin Él nada podemos hacer, dice la Biblia. Entonces si nosotros empezamos a dar lugar, la cosa, muchos de nosotros los hombres tenemos que aprender. Y tenemos que aprender de la instrucción que Dios nos dé. Porque hemos aprendido ¿de qué? De lo que el mundo nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó el mundo? Nos enseñó la cosa dada vuelta, tergiversada. Entonces estamos llevando adelante una casa a los ponchazos, como decía la abuela, como podemos, o como sabemos, o como nos salga. Sin embargo, necesitamos recibir instrucción divina, que es la que nos va a encuadrar realmente en su perfecta voluntad. Si el matrimonio cambia, también la relación con los hijos cambiará. La relación con toda la casa cambiará. Y formará un eslabón más de la gran cadena que el Señor tiene como su iglesia. Miren qué interesante. Gloria a Dios. Entonces, a ver, pastor, si yo entendí. Necesito buscar al Señor. Exactamente. Necesito darle intervención en mi matrimonio. Exactamente. Necesito no usurpar funciones dentro del matrimonio. Exactamente. Ahora, fíjense que esto no solamente tiene que ver con lo laboral, ¿no? Porque la sociedad está dada vuelta, ya lo hemos visto, sino que tiene que ver con muchas otras áreas también. Fíjense, nosotros tenemos el ejemplo bíblico del pueblo hebreo, en donde los hijos estaban a cargo de la mami hasta aproximadamente entre los 12 y los 13 años. Luego, de entre los 12 y los 13 años, se hacía cargo el padre. Se lo pegaba y comenzaba a enseñarle el oficio que ese padre tenía para poder trasladarle un medio de vida, para que pueda desarrollarse en la vida. Ahora, fíjense qué tremendo, porque el enemigo se ha encargado de que esto se pierda o no se advierta. Entonces, de repente, allí está la mamá, ¿verdad? Que para que los chicos se portan bien, ya vas a ver cuando venga tu padre. Entonces, cuando viene el papá es el cuco, me dice el papá, ¿no es cierto? Cuando viene el papá viene tan cansado que no quiere saber nada, quiere mirar el partido, ¿no? Y quiere estar tranquilo, entonces llama a la mujer a arreglarte la voz. Entonces así vamos y venimos y tiramos la pelota para aquí, tiramos la pelota para allá. Necesitamos no usurpar roles, necesitamos que el Señor nos enseñe, nos ordene, a ver cómo tenemos que hacer. Pero la culpa la tenés vos, porque este chico lo consentiste cuando era chiquitito y ahora no lo puedo dominar. No, ¿cuántos años tiene? Y tiene 15. Bueno, responsabilidad tuya. ¿Amén? Es responsabilidad tuya. Te tenés que ocupar de tu hijo. Ay, 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 gloria a Dios. Y cuando son más pequeños, ¿de quién es la responsabilidad? Y de la niñera, porque yo no puedo estar todo el día con el chico. ¿Ven cómo Satanás trabaja? Fíjense, yo recuerdo en mi niñez, tuve momentos muy desgraciados. ¿Saben por qué? Porque mi mamá tenía que trabajar. Por lo tanto, entonces me dejaba el cuidado de un tercero. Ese tercero tiene sus mañas, tiene sus cuestiones, tiene sus cosas, tiene otra vida, otra mentalidad, otra dirección, algo que no tiene nada que ver con mi casa, con mis progenitores y mucho menos con el destino que el Señor tenía marcado para mí. Entonces el enemigo se va ocupando de empezar a marcarnos, ¿amén? Quitando del medio los verdaderos, aquellos papeles importantes que van desarrollándose el papel de nuestra mamá, el papel de nuestro papá. Esto es muy importante. Y bueno, pero yo no tuve papá, tuve mamá. Es el caso de muchos. Yo tuve un papá presente pero ausente. Entonces, tuve mamá. Amén. Sí, hay un papá biológico, gloria al Señor, pero yo no tenía noticias. Lo empecé a conocer más cuando estaba cansado y viejo, que ya no andaba callejeando tanto que cuando era pequeño, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor se ocupa de las mujeres que están solas. El tema es que esa mujer busca a Dios. ¿Amén? El tema es que esa mujer lo entiende, lo comprende y le dé lugar al Señor. El Señor es el marido de las viudas. ¿Amén? Es el marido de las mujeres solas.
Él las va a ayudar, las va a prosperar, las va a guiar, no las va a abandonar. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta, y si no lo hemos tenido en el pasado, que podamos pedirle sabiduría al Señor para empezar a encauzar nuestra casa en estos días de una manera muy distinta. Ir quitando de nuestros pensamientos todas esas fortalezas, esas cuestiones que no nos conducieron para nada. Mire, vamos a avanzar otro poquito sobre la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Señor amado! Vamos a Proverbio. ¡Gloria a Dios! Libro de Proverbio, bien interesante, lo encontramos acá. Capítulo 19. Miren lo que encontramos aquí. Gloria al Señor. Decirle que estaba tuyo. ¿De qué estamos hablando? Del matrimonio. Estamos hablando del matrimonio. Del matrimonio honroso. Gloria a Dios. Pero Hebreos 13:4 hablaba de la cama también. Decirle, ya vamos a llegar a la cama. Fíjate a quién le decís eso, ¿eh? Pero ya vamos a llegar hasta esa parte. Mira, capítulo 19. Gloria a Dios. Mire qué interesante. En el versículo 11, mire lo que dice. Si nosotros le damos lugar al Señor en casa, en el matrimonio, Él viene. ¿Quién viene? Viene el Señor. El Señor es el Verbo, hecho carne, ¿verdad? Es la palabra. Entonces podemos entender que el Señor vendrá con su palabra y la va a establecer en nuestra unión matrimonial, la va a establecer en casa. Mire lo que dice el capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Cómo? La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra, ¿cómo tiene que ser el matrimonio? Honroso. Honroso. Su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto. Qué difícil que es esto, hermano. Bueno, pero tenemos que alcanzar la estatura. Pasar por alto la ofensa. Porque a veces somos los ofendidos y a veces ofendemos. ¿Amén? Entonces, si el Señor interviene, nosotros tenemos que pasar por alto, porque ese es el hombre cuerdo, no el insensato. ¿Amén? Ahora, fíjense, ¿qué hace el insensato? O la insensata. ¿Qué pasa antes de revolear un plato? O revolear un cenicero, ¿no? Como Susana. ¿Amén? ¿Qué es lo que está pasando? Se lanzan palabras. Ay. Y es importante porque acá dice, hermano, vamos a leerlo de vuelta. Yo necesito esto. Mirá, gloria a Dios. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Cuando el furor no se detiene, la palabra sale. Y hay momentos, díganme si no, que la palabra salió y vos la querés agarrar de vuelta. Porque la gente, no, ¿cómo dije semejante cosa? Pero va y no la podés agarrar. Porque la palabra ya salió. Hizo lo suyo. ¿Verdad? Y hermano, hay palabras que son tremendas. Hay palabras que no. Es muy difícil poder restaurar luego cuando esa palabra salió. Porque causó justamente lo que el enemigo quería que cause, destrucción. Ay. ¿Y qué hago, pastor? Gloria a Dios. Y vamos a leer de vuelta. Ay, ¿qué dice la Biblia de las Américas de esto? La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, dice el versículo 12, como rugido de cachorro de león es la ira del rey. A nosotros nos han enseñado, con justa razón, que somos reyes y sacerdotes. ¿Amén? Ahora vamos con ese concepto a este versículo. Mire, gloria a Dios. Mire esto, gloria a Dios. Dice la Biblia, como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Cuando el rey se enoja, ¿no? Y manda su alarido como el león, ¿a qué está acostumbrado el rey? A que todos hagan silencio, ¿verdad? Y en definitiva se lleva adelante la voluntad del rey.
Ahora, lo interesante en esta cuestión es que todos nosotros fuimos llamados a ser reyes. De alguna manera apreciamos el hecho de poder alcanzar la estatura de rey. En otras palabras, el que manda, amén. El que corta el bacalao, decía el abuelo, amén. Entonces eso hace sentir poder, ¿verdad? Pero si el Señor no está en el medio, habrá una disputa, habrá, ¿no?, un tire y afloje. A ver quién es el que está, pega el alarido más fuerte. Gloria a Dios. Y necesitamos ser encausados por el Señor. Pero pastor, ¿voy a tener una cámara en mi casa? No, en tu casa está la misma Biblia que yo tengo. Mirá, gloria a Dios. Escuchá lo que dice acá. Gloria al Señor. La cordura del hombre detiene su furor. Y es su honra pasar por alto la ofensa. Esto es para un consejo para edificar la casa, ¿verdad? El Señor nos llevará a vos y a mí a que esto podamos entenderlo y pasemos por alto la ofensa. Entonces no habrá necesidad de querer manotear la palabra que salió, porque cuando la palabra sale daña, ¿verdad? Porque no saldrán esas palabras, porque se pasará por alto la ofensa. Bueno, pastor, pero mi problema no es matrimonial. Mi problema es otro. El problema es económico, mi problema es sentimental, mi problema es con los críos, mi problema es... hay muchos problemas que hay que abordar, pero hay que ir a la raíz de la cosa. Todo es un resultado. La Biblia, mira lo que dice la Biblia. De tal hija, no, de tal madre, tal hija. Gloria a Dios. También dice la Biblia, como es un pensamiento, tal es. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos míos, que los pensamientos que nosotros tenemos van a mostrar nuestra forma de ser, ¿verdad? La herencia que nosotros tenemos en mami, en papi, gloria a Dios, también va a ser de peso en nuestra vida, porque va a demostrar justamente quiénes somos en el futuro. Ahora resulta que vos y yo tenemos que entender algo. Hoy somos cristianos, nacidos de nuevo, necesitamos aprender de nuevo y tener un corazón de aprendiz, dispuesto a poder recibir la instrucción del Señor para empezar a encauzar nuestra casa. Fíjense, hermano mío, si yo hoy con 50 y algo más de abriles, amén, digo, no, pero ¿qué me van a enseñar a mí hoy? Amén, si yo ya viví esto, ya viví aquello, ya estoy de vuelta, amén. Como dice Camila, cuando vos te compré un pantalón, yo ya lo hice bermuda, amén. No, ya estoy, ya cuando vos fuiste, yo ya estoy de vuelta. Entonces, si yo tengo esa postura, jamás voy a dejar entrar al Señor en mi vida para que me edifique casa. Porque Él no lo hará. Sencillamente no es porque no quiera, sino porque nosotros no lo dejamos. Ahora, si yo tengo un corazón de aprendiz y dispuesto a que Él entre en mi casa y que me edifique casa, que tome realmente la ley del levirato, pero el levirato era cuando el hombre moría, pastor, gloria al Señor. Y bueno, pero, hermano mío, nosotros estamos llenos de obras muertas también, que no sirvieron para nada y que hicimos más lío que otra cosa. Dejemos entrar al que sabe, démosle lugar al Señor, que es el que realmente sabe cómo organizar nuestra vida. Entonces Él nos enseñará a no usurpar, a detener palabras, ¿verdad? A detener la ira, detener el furor, a buscar su perfecta voluntad. Ay, Señora amada, gloria a Dios. Biblia de las Américas, gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos. Volvamos al principio. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Mira. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Atención.
acá hay una diferencia con la Reina Valera, ¿no? Aquí está hablando de fornicarios y allí habla de... Adúlteros. No, inmorales. 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 Ahora, esto es interesante. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones sexuales ¿con quién? Fuera del ámbito del matrimonio, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué es el adulterio? Es el mismo caso, pero cuando hay personas casadas, personas comprometidas. Bueno, gloria a Dios. Ahora, es interesante lo que esa versión dice, porque habla de inmoralidad, no solamente de fornicarios. ¿Y por qué lo traduce de esa manera? Porque la palabra fornicación en el griego es pornos. Y pornografía tiene que ver con esa justamente palabra. Por eso habla de inmoralidad. Entonces, vemos bajo este contexto que nuestro matrimonio, para que sea honroso, ¿qué debe haber? No debe haber inmoralidad. Amén. Ahora, fíjense, es tremendo, porque la pornografía, hermano mío, ha trabajado en la mente de muchos de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Bueno, no le digo. Ahora, fíjense, esto es interesante. Bueno, pastor, me dijo uno otro día, pero no seas así. Yo, si vi pornografía alguna vez, lo vi con mi esposo, con mi esposa. Y bueno, para que el matrimonio sea honroso, amén, tenemos que alejarnos de ¿qué? ¿Cómo es la palabra griega? Pornos. Pornos. Ay, pero pastor, mira lo que estás hablando aquí. Es que son temas que necesitamos hablarlo. Porque a veces pensamos que, ¿no? Una vez alguien me dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros lo utilizamos para motivarnos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y esa es la manera que habían encontrado para motivar el fuego. No, pero todavía no llegamos al lecho. Bueno, ahora vamos a hablar del lecho. Gloria al Señor. Pero la inmoralidad dentro de la casa, dentro del matrimonio, tiene lo suyo y el enemigo la va a utilizar. Dice la Biblia, honrosos sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los inmorales, gloria a Dios, los juzgará Dios. Ay, 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 gloria al Señor. Entonces nosotros necesitamos detener la ofensa, detener la usurpación. Mire si hay trabajo en el matrimonio. Necesitamos justamente alejarnos de inmoralidad dentro del matrimonio. No, porque, ¿qué dice la Biblia? Todo me es lícito, mal, todo me conviene. El hecho de que nosotros tengamos una libreta en casa que dice que estamos casados no significa que nosotros tenemos que comportarnos cuando andamos sin fe, sin Dios, sin esperanza y llevando adelante nuestra unión conyugal con inmoralidad, como se llevaba adelante sin fe, sin Dios y sin luz y sin entendimiento. Honroso sea el matrimonio. Volvamos al libro de Proverbios. Gloria a Dios. Libro de Proverbios. Vamos al capítulo 20. Ay, pastor. Y todavía no llegamos al lecho. Mire, el capítulo 20 dice algo bien, pero bien interesante. ¿Qué dice el versículo 3? Mirá. Gloria a Dios. De las Américas. Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enrieda en ellas. Honra del hombre, dice esta versión, es dejar la contienda. Mas todo insensato se volverá en ella. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos hace abrazar la insensatez muchas veces? El orgullo. Entonces, una de las peleas que nosotros tenemos y batalla que tenemos que darle dentro de la casa es el orgullo. Gloria a Dios. Yo siempre ganando amigos, hermano. Gloria a Dios. Bueno, pero porque el orgullo hace lo suyo cuando trabaja en ambas partes, ¿verdad? ¿Pero qué me vas a decir vos a mí? ¿Y pero qué me vas a enseñar vos a mí? Y que se piensa. Y a veces no se dice. A veces se sueltan palabras, como decíamos, pero se piensa, se elabora. Y todo comienza con un pensamiento.
Y ese pensamiento después te lleva a realizar una acción. Entonces, necesitamos desalojar el orgullo dentro de la casa, dentro de la familia, dentro del matrimonio. Porque el matrimonio necesita ser honroso. Yo creo que el Señor nos está llamando, hermanos míos, a apreciar nuestro matrimonio, a apreciar a nuestro cónyuge. Amén. Apreciar, aunque tengamos muchos años de casado, no interesa. Nunca es tarde para restaurar. Fíjense, hermanos míos, aquellos que gracias a Dios estamos casados, tenemos que tomar conciencia de que hay una unión que el Señor ha bendecido y ha santificado. Y es muy preciada para Dios esa unión. Y lo debe ser para nosotros. En otras palabras, necesitamos valorar a quien tenemos a nuestro lado, porque los dos llegamos a ser una sola carne. Entonces, todavía no conocemos a mucha gente que se aborrezca a sí mismo. Entonces, debe amar a su esposa como a él mismo, debe amar a su esposo como a él mismo. Y claro, pero lo que pasa es que ya pasó mucha agua bajo el puente, pastor. Pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, estoy cansado, estoy cansada. ¿Por qué? Porque se le empezaron a dar lugar al matrimonio, a todas estas cuestiones de las que hoy estamos charlando. Y no nos dimos cuenta que de repente todo esto hizo lo suyo en medio de esa relación. Entonces la familia se debilita, la casa se debilita. Se debilita la casa, se debilita la iglesia. Amén. Bueno, pastor, de última, mi matrimonio, mi casa, bueno, te metas. Pero si nosotros seguimos el principio, se debilita la casa, se debilita la iglesia. Entonces, el pastor no puede dejar que la iglesia se debilite, ¿verdad? Y bueno, pero no te metas en mi casa, pastor. Yo no me quiero meter en tu casa. Es el Señor el que se mete. ¿Amén? Él se mete en tu casa, se mete en la mía. Y gloria a Dios que así lo hace, porque Él llega y empieza a ordenar. Y resulta que, hermano, Él va a buscar poner orden allí donde vos y yo encubrimos el desorden. Uy, qué domingo, pastor. Bueno, vamos a avanzar otro poquito, gloria a Dios. El lecho sin mancilla, vamos al libro de Éxodo. Ahora se va a armar el lío acá. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 8 del libro de Éxodo. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Yo creo que si nosotros tomamos el libro de Hebreos, el versículo que vimos hoy, y lo dividimos entre el matrimonio y el lecho, ¿no? Allí tenemos, ¿no? Dos puntos bien importantes que tenemos que atacar. Nosotros dijimos que el matrimonio no es solamente la boda, el matrimonio no es solamente el lecho. El matrimonio se construye todos los días, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el matrimonio es el día y el lecho es la noche. ¿Amén? Un día mi pastor me dijo, mira, cabezón, así me dijo. Acá no hay mucha gente, no nos va a escuchar nadie. Él me dijo, si vos querés algo durante las noches, vas a tener que trabajar durante el día. Y yo me fui calladito la boca, no respondí nada, pero me taladraban esas palabras. Me taladraban esas palabras. Gloria al Señor. Ay, ay, ay. Decirle que está... No le digas nada. Vamos al libro de Éxodo. Vamos al capítulo 8. Mirá, vamos al versículo 3. Mirá qué interesante. Aquí tenemos en el capítulo 8 una plaga. Dijimos hace muy poco, no sé si vos te acordás, que el enemigo va a tomar venganza. ¿Venganza? Sí. Lo que él padeció de la mano de Dios, él se va a querer vengar. Resulta que las plagas que el Señor le envió a Egipto, a Faraón, una de ellas es esta, las plagas de las ranas. Dice el versículo 3, o leemos el versículo 1 adelante. Entonces Jehová le dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, 2 puntos. Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán, entrará en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama.
Ay, 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 gloria a Dios. Esto lo padeció Faraón. Entonces, él buscará la manera de que también el creyente lo padezca. Vamos al libro de Apocalipsis. Mire qué interesante esto. Libro de Apocalipsis, capítulo 16. El Señor es bueno, hermano. En el capítulo 16, versículo 13, escuche, cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando de ¿qué? Gloria a Dios. En muchas oportunidades de estos tiempos, de los días postreros. El libro de Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, o sea, dragón, bestia, personajes que tendrán su notoriedad en los últimos tiempos. Vi salir de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, otro personaje más que va a estar haciendo lo suyo, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Gloria a Dios. Ahora no está diciendo que solamente los espíritus inmundos van a estar haciendo salto de rana. A manera de rana, actuarán como. Gloria a Dios, mire, gloria al Señor. Estos, versículo 14, son espíritus de demonios. ¿Qué son? Espíritus de demonios. Que hacen señales. Y mira lo que dice, y van a los reyes. ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. ¿A dónde van las ranas? A los reyes. Ay, ay, ay. ¿Y qué hacen? Señales. Ahora mira, si nosotros comprendemos el contexto en el cual Egipto sufrió la plaga de las ranas, ellos estaban en un problema, porque ellos adoraban a un Dios con forma de rana. Entonces, las ranas invadieron Egipto, invadieron las casas, invadieron las alcobas, invadieron las camas, y era algo tremendo para ellos, porque tenían un Dios con esa forma. Adoraban una deidad como una rana. Entonces, era una controversia para ellos. Porque, por un lado, tendrían que darle la bienvenida, porque ¿no? ellos la adoraban, y por otro lado le causaban unas molestias impresionantes. Entonces, si vamos a ese Dios con forma de rana, estamos hablando de una deidad de la fertilidad. Para ellos lo era. Tenía que ver con la reproducción, tenía que ver con la fertilidad, tenía que ver con la virilidad. Amén. Entonces, fíjense, hermanos míos, que todo esto, cuando las ranas llegan a la cama, por eso la Biblia dice, sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, habla del lecho. Cuando las ranas llegan al lecho, ¿qué está pasando? Son espíritus de demonios que se suben a la cama. Amén. Y no es que vienen con una zambra y te hacen y te asustan. Amén. Para que tengas pesadillas. Sino que es una deidad que tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con la promiscuidad, tiene que ver con el pecado. Y de alguna manera ingresan. ¿A dónde? Ingresan al lecho, que debe ser como sin mancilla. Ay, 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 gloria a Dios. ¿Y a dónde van? Van a los reyes. Entonces, yo tengo que entender que habrá un ataque hacia los reyes de estos espíritus de demonios. Ahora, ¿cómo nos cubrimos nosotros de un ataque espiritual de este tipo? Vos y yo no podemos luchar contra ellos. Por más que estemos armados como Rambo, no vamos a poder. Necesitamos la intervención divina. ¿A dónde? En el matrimonio, para que sea honroso. Amén. Necesitamos la intervención divina hasta en el lecho, para que sea sin mancilla. Uy, gloria a Dios. Bueno, a ver, pero decime más, pastor, porque no entiendo. Vamos al libro de Deuteronomio. Porque ¿cuándo tienen lugar las ranas? Miren acá, miren. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio. No me apuren si me quieren sacar bueno. Libro de Deuteronomio, capítulo 3. Miren lo que encontramos acá. Gloria a Dios. Si tu casa está rodeada de ranas, ¿vos qué harías?
Vos cerrás la puerta, ¿no? Obviamente, gloria a Dios. Mirá. Entonces, para que las ranas no entren, tenemos que cerrar la puerta. Para poder cerrar la puerta necesitamos tener la llave. Bueno, no te entiendo, pastor. Y que necesitamos saber qué puerta tenemos que cerrar para que las ranas no vengan. ¿Sí? Gloria a Dios. Mire. Ay, Señor. Capítulo 3, libro de Deuteronomio, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. ¿Cómo era la cama de este? De hierro. De hierro. Decirle que esto es lo tuyo, no hacer cosa que la cama nuestra sea de hierro. Gloria a Dios. Y no estoy hablando de camas antiguas. Estoy hablando de la dureza. Estoy hablando de la frialdad. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, que cuando el Señor está reinando en una casa, reinando en un matrimonio, hermano mío, la cama tiene que ser abrigadita, tiene que haber calorcito, gloria al Señor. Y no estoy hablando de lo sexual, por favor, no me malinterprete, sino estoy hablando de la armonía, estoy hablando de la paz, estoy hablando del disfrute de poder tener a tu lado a tu cónyuge, que es uno contigo. El poder apreciar eso. Amén. Saca los pies que están fríos. Amén. En la cama de hierro. Gloria a Dios. Y bueno, me pongo unas medias. Bueno, otros se ponen un gorro con pompón, no sé. Pero el hecho, hermano mío, gloria a Dios. El hecho es que necesitamos alejarnos de la cama de hierro. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Los jóvenes aprendan. Los jóvenes aprendan, porque nuestra cama se puede transformar en una heladera. Y no me malinterpreten esto, yo no estoy hablando justamente de lo sexual solamente, sino que puede haber una frialdad, una división, hermano. Amén, una división. Fíjense, ¿cómo es la cama matrimonial? Una sola. Amén. Es una sola. La cama individual puede haber dos, pero la cama matrimonial es una sola, donde no puede haber divisiones, donde no puede haber frialdad. Por eso la Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? No te vayas a dormir enojado, discutiendo, renegando. ¿Por qué? Porque será una cama de hierro. No va a ser un lecho sin mancilla. Será una cama fría, de separación. Gloria a Dios. Así como los pies están fríos, ¿qué hacemos cuando los pies están fríos? ¡Ay, salí de acá! Amén. Gloria al Señor. Se pone distancia. Ay, Dios mío, gloria a Dios. ¿Y cuál es la solución allí, aparte del ladrillo y el gato? Vamos, estamos entre nosotros. ¿Cuál es la solución allí? A los chicos no les pregunto porque no saben todavía, pero la solución es aguantarse el frío un ratito, porque la Biblia dice que dos, si están juntos, se calientan mutuamente. Amén. Gloria a Dios. Pero el que tiene los pies más fríos es el que le causa más daño al otro. Y el otro tiene que sobreponerse a ese momento. ¿Para qué? Para que justamente los dos puedan calentarse mutuamente. Miren lo que estamos hablando hoy. Gloria a Dios. Entonces vamos primero de Samuel, porque yo encontré un par de cosas acá muy interesantes. Tenemos la Biblia de las Américas. Vamos primero de Samuel. Gloria al Señor. Capítulo 19. Qué lindo es el Señor, hermano. Capítulo 19, versículo 13. De primera de Samuel. Y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Dale otra vez. Y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Puso en su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Mira, gloria a Dios. ¿Quién es Mical?
Gloria a Dios. La esposa de David, ¿recuerdan? La hija de Saúl. Amén. Bueno, dice, gloria a Dios, ¿qué dice esta mujer? Que tomó un ídolo y lo puso en la cama. Gloria a Dios. Cuando yo era pagano, en la casa de mi tía se leía la revista TV Guía. ¿Cuántos la conocieron? Entonces en la revista TV Guía vos te enterabas de todos los chimentos. Y yo estaba ahí entre la Radiolandia, eran todas mujeres. Entre Radiolandia, entre TV Guía, y ya estaba meta, mirá yo allí, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención el relato de una fanática de Sandro. Pastor, no es muy bíblico, pero tiene que ver con la cosa. Porque esta fanática de Sandro, las chicas, ¿no? Que la seguían a Sandro, ella contaba que estaba en la cama con su marido pensando en Sandro. Gloria a Dios. Y el marido estaba en la nota, escuchando el relato de la mujer. Todo bien, importa, Sandro no te va a dar bolilla nunca, le decía. Así que yo no tengo problema. Amén. Pero el tema es que ella agarraba el ídolo y lo llevaba a la cama. Gloria a Dios. Entonces, bueno, pastor, pero nosotros somos cristianos. Estamos santificados, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Mire, es importante comprender que en los últimos tiempos las ranas se vienen. Amén. Y hay que cerrarles la puerta. Porque si no, llegan a la alcoba y se suben a la cama. Y el lecho tiene que ser sin mancilla. Y una de las condiciones para que el lecho sea sin mancilla es que no tenga ídolos en esa cama. ¿Qué es un ídolo hoy? Es algo ficticio. ¿Dónde puede estar? En la cabeza. Gloria a Dios. Fíjese que es importante que la iglesia trabaje con su matrimonio. Esto es muy importante. Para que ese matrimonio sea fuerte. Para que no tenga puertas abiertas. Porque el enemigo necesita una endijita nomás para inmiscuirse y meterse, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Honroso sea entonces el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si nosotros alcanzamos esta estatura, tendremos un matrimonio de peso. Tendremos un matrimonio fuerte. Tendremos una familia fuerte. Porque será un matrimonio saludable, limpio, puro, fortalecido, de real peso. Eso va a ministrar a los hijos. Amén. Y sus hijos pueden tener un buen ejemplo. No solamente dos personas que se lleven bien. Porque vos te podés llevar bien delante de los demás, pero el tema es que realmente haya una concordancia, haya una unión que necesita el Señor intervenir en ella y empezar a purificar toda esa unión. Y bueno, pastor, pero mi problema es otro, porque mi problema tengo acá, allá, pero empieza en el matrimonio y no nos damos cuenta, tenemos que ir a la raíz, hay que trabajar desde allí y luego empezar a abordar todos los otros temas que están rodeando al matrimonio. El matrimonio necesita ser honroso, hermano mío, necesita tener peso espiritual. Si nuestro matrimonio tiene peso espiritual, las ranas van a salir corriendo. Amén. Porque son espíritus de demonios. Y frente a la autoridad de Jesucristo, ¿qué hacen los demonios? Huyen. Entonces, cuando vengan los espíritus de rana, porque van a venir, ¿con qué se van a encontrar? Con la puerta cerrada. ¡Gloria al Señor! ¡Ay, Dios mío! Segunda de Samuel. Mira. ¡Ay! Pastor, no te quiero más. Segunda de Samuel, mirá. Capítulo 11, gloria a Dios, versículo 2, dice, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David, ¿de dónde? De la cama, gloria a Dios, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ahora, yo me pregunto, ¿a dónde se estaba bañando esta mujer?
Y me pregunto, ¿qué hacía David en la terraza? Entonces, fíjense cómo, si nosotros meditamos un instante, el estar desubicado, el no estar en la posición correcta, donde el Señor nos puede traer problemas. ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue el error que cometió David aquí? Adulterio. Se allegó a esta mujer y cometió este homicidio porque de una manera u otra lo puso al frente de batalla al marido y lo mandó a matar prácticamente para quedarse con esa mujer luego. Esto fue tremendo. Entonces fíjense cómo necesitamos preguntarnos a nosotros, gloria a Dios, ¿qué hacemos en la terraza? ¿Qué dice que David estaba haciendo? Se levantó de su lecho, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que comprender algo. Hay un momento para levantarse de la cama, que es cuando suena el despertador y te tenés que ir a trabajar. ¿Amén? Si son las 2, las 3 de la mañana y vos estás dando vueltas por la terraza, dándole lugar a los pajaritos, para no decir ratones, amén, para no ser algo tan desagradable, y pensando en cosas que no tenés que pensar, y dándole lugar a cosas que no tenés que darle lugar, amén, y haciendo clic en el mouse. Por eso hablo de los ratones, no sé lo que vos te imaginaste, pero yo cuando hablo de ratones hablo del mouse, que más o menos es lo mismo, porque a las 3 de la mañana, si vos estás solo, tu mujer está durmiendo y vos estás clic y clic, ¿qué estarás mirando? Amén. Ay. Bueno, entonces fíjense, hermano mío, que el enemigo se las va a ingeniar para ensuciar nuestro lecho. El enemigo se la va a ingeniar. ¿Cómo va a empezar para ensuciarlo? No está en nuestro corazón ser infiel, hermano. ¿Quién va a querer ser infiel para destruir su matrimonio? Pero el enemigo va a querer llegar, porque las ranas van a venir. ¿Algunos de ustedes la escucharon venir marchando las ranas? No se escuchan, hermano, pero llegan. Cuando vos te querés acordar, está todo lleno de ranas. Y cuando te descuidaste y la puerta no la cerraste rápido, se te pueden ir hasta la alcoba. Y si llegan a la alcoba, llegan a la cama. Y si la cama está vacía, porque falta uno, ¿dónde está el otro? Y está en la terraza dando vueltas. Amén. Gloria a Dios. Y resulta que las otras ranas se fueron a la casa de la mujer, ¿verdad? Se le metieron en la cama. Y esta ha dicho, ay, cuántas ranas, me voy a pegar un baño. ¿Y quién la vio cuando se estaba bañando? El otro que estaba desubicado y despierto a las 3 de la mañana dando vueltas, mirando por la ventana y saliendo a la terraza. ¿Y cómo terminó todo? Ganaron las ranas y trajeron destrucción. Entonces, no, pero pastor, quédate tranquilo, que yo tengo mucha confianza en mi esposo, yo tengo mucha confianza en mi esposa. Sí, esto no es cuestión de desconfianza. Es muy bueno que vos tengas confianza en tu esposo, tenés que tenerla. Es muy bueno tener confianza en tu esposa, tenés que tenerla, pero no te confíes de las ranas. Es importante esto. Para que las ranas no ganen terreno, amén, nosotros tenemos que observar ciertas cosas en nuestro caminar y estar en el lugar correcto a la hora correcta. Ay. Segunda de Samuel. Gloria a Dios. Mira lo que dice el capítulo 13, versículo 5. Qué lindo es el Señor. La historia es de Amnón y Tamar. Leemos el principio, así entendemos el contexto. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, o sea, un medio hermano, se enamoró de ella. Gloria a Dios. Mire, estaba Amnón angustiado hasta enfermarse, se moría de amor por Tamar su hermana. Gloria a Dios. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. Este era un hijo de Simea. Amén. Mirá, dice la Biblia, hermano de David.
Todo quedaba en familia acá. Y Jonadab era hombre muy astuto, como la serpiente. Y este le dijo, ¿qué le dijo? Hijo del rey. ¿A quién habló? Al rey, al hijo. ¿Y nosotros qué somos? Hijos del rey. La serpiente astuta, ¿a quién nos hablará? A los hijos del rey. Mira lo que le dijo, gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. Mira lo que dice. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Gloria a Dios. Iba perdiendo peso. Amén. Estaba demacrado, estaba mal. Y no me lo descubrirás a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, mira el consejo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. ¿Y cómo terminó esto? Ay, ay, ay. Yo veo aquí dos cosas. Dos cosas. Una es la violencia sexual que este hombre ejerció sobre esa mujer. Amén. Y otra el incesto. Y parece cosas que eso es tan lejano. Parece que esto le pasa a otro, ¿no? Gloria a Dios. Pero fíjense, hermanos míos, todos los días nosotros prendemos el noticiero y hay un testimonio que dice, yo antes pensaba que estas cosas le pasaban a los demás. ¿Verdad que es así? Hoy lo estoy viviendo. Amén. Entonces, hay muchas cuestiones que si nosotros no nos plantamos y no cerramos puertas y no tomamos realmente en serio muchas cosas, nos pueden llegar a ocurrir en nuestra vida. Ahora, fíjense, hermano mío, es importante. Yo recuerdo, yo escuché un testimonio que el apóstol contaba hace un tiempito, en donde con ellos tenían un pastor no recuerdo el nombre del pueblo, pero bueno, era oriundo de un pueblo allí del interior de Guatemala. En un momento a él lo envían a llevar adelante una obra en el exterior, fuera del país. Entonces ya se va el hermano y llega a ese lugar y empieza a trabajar. Empezó a formar una iglesia. La iglesia se empezó a multiplicar, pero resulta que se empezó a formar la iglesia con inmigrantes de Guatemala. Y qué casualidad que muchos de esa congregación, la gran mayoría, eran oriundos del mismo pueblo que el hermano. Amén. Entonces, resulta que en un momento el ministerio envía un delegado a ver a los hermanos, visitar a los hermanos, y advierte que el pastor maltrataba mucho a su mujer, ¿no? Entonces, advirtiendo esto, le llamó la atención, le dice, mi hermano, ¿por qué estás haciendo esto? Que esto está mal, estas cosas no son así. Entonces, el hermano, ¿cuál fue la respuesta que le dio? En mi pueblo hacemos así. Era una característica del pueblo. Y esto se daba en toda la congregación. O sea que gran parte de los esposos que allí había, así trataban a sus mujeres. ¿Por qué? Porque en su pueblo se hacía así. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que esa gente necesitaba de la instrucción divina. Si nosotros le damos lugar a Cristo en nuestro matrimonio, vamos a empezar a desligarnos ¿de qué? De todo lo que hemos aprendido ancestralmente y hasta culturalmente, ¿verdad? Si nosotros nos despojamos de lo que aprendimos ancestralmente y culturalmente, vamos a empezar a construir el modelo de Dios en nuestra casa. Y esto es muy importante, construir el modelo de Dios. Y también es importante ser sabio y honesto con nosotros mismos, reconociendo que no conocemos el modelo de Dios y que necesitamos que el Señor nos revele ese modelo para empezar a construir una casa no sobre la arena, sino realmente sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Que el Señor sea realmente la base, los cimientos de nuestra construcción. Cuando hablamos de construcción también estamos hablando del matrimonio. Ay, ay, ay.
Gloria a Dios. Decirle a algún jovencito que esté cerca tuyo, ¿ves que el matrimonio es cosa seria? Gloria a Dios. El matrimonio no es, ay, nos queremos tanto, qué lindo, la mariposa en la panza, ya está. No. La cosa es más seria de lo que parece, hermano. ¡Gloria a Dios! Ay, Dios mío. Por último, volvamos a Apocalipsis. Y ya lo dejo tranquilo. Mire, vamos al capítulo, capítulo 16. El Señor está aquí, hermano. Gloria a Dios. En el versículo 13, dice la Biblia: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Dragón, bestia y falso profeta. 3. ¿Cuánto espíritu? 3. 3. Gloria. El enemigo es imitador de las cosas del Señor. Por lo tanto, así como el Señor tiene su Trinidad, Él también quiere tener la suya. Y se la inventa. ¿Para qué? Para atacar justamente a quién. A los reyes. Gloria a Dios. Van a los reyes. Gloria a Dios. Él está aquí, hermano. Gracias, Jesús. A los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. O sea que, he aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. El versículo 15 nos alerta que es necesario guardar, velar, cuidar nuestras vestiduras, ¿verdad? Porque en los días finales se está preparando todo un escenario justamente, ¿para qué? Para que la bestia, el dragón, el falso profeta, etcétera, etcétera, lleven adelante los planes que el infierno mismo tiene. Y esos planes son de destrucción. Dentro de esos planes de destrucción está tu casa y la mía. Entonces nosotros necesitamos advertir esto. ¿Y qué hacer? Velar y guardar. Y empezar a cerrar puertas. Y abrir bien los ojos y pedirle ayuda al Señor, hermano. Él es todopoderoso, Él puede revertir toda situación. No está todo perdido. Al contrario. Si nosotros nos humillamos delante de Él y buscamos su ayuda, Él nos va a ayudar y necesitamos su ayuda. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, gloria a Dios, por esta palabra en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Él está aquí, cerrá tus ojos un instante. Gloria a Dios, Él está aquí. Gracias, Señor. Cerrá tus ojos y no pierdas otra oportunidad de hablar con Él. Gloria a Dios. Tal vez pueda decirle, Señor, gloria a Dios, yo no supe cuidar mi viña, yo no supe cuidar mi casa. Es más, yo no sabía que vos querías edificarme casa. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. El Señor es bueno, hermano. Dice el capítulo 56 del libro de Isaías. Versículo 8, dice Jehová el Señor al que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Gloria a Dios. Fíjense, hermano mío, es importante escuchar la voz del Señor en estos días, que quiere reunirnos. Ahora, ¿para qué quiere reunirnos el Señor? Quiere reunirnos, hermano mío, para hacernos oír su voz, hacernos llegar su consejo, su sabio consejo. El enemigo también quiere juntarnos, hermano, para hacer lo suyo. Y miren lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 56, en el versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de campo, ¿de qué estamos hablando? Del mundo, ¿verdad? El campo es el mundo. ¿Cuántos recuerdan la palabra del sembrador?
Esa parábola maravillosa. El campo es el mundo. Gloria a Dios. Y hay un llamado, venid a devorar. Allí viene la rana también. Allí viene el enemigo a devorarlo todo, hasta nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia. Pero el mismo capítulo 56, el mismo versículo dice, gloria a Dios, mira, todas las fieras del bosque venid a devorar. Gloria a Dios. ¿Cómo? Todas las fieras del bosque venid a devorar. Ya no son las fieras del campo, son las fieras del bosque. Y si el campo es el mundo, ¿qué es el bosque? ¿Qué dice el Señor de todos nosotros? Que somos árboles de justicia, plantíos de Jehová. Los árboles somos nosotros y hay un llamado a devorar el bosque. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hay distintas fuerzas que se levantan a nuestro alrededor para devorar. Y el que vela, el que está atento, el que escucha la voz del Señor, el que se esfuerza cada día por poner por obra la palabra y se aleja más y más de la silla de escarnecedores, gloria a Dios, del consejo de los malos, y se acerca al sabio consejo del Señor, ese tendrá éxito, ese formará una casa fuerte, un matrimonio exitoso, fuerte, estará formando parte de esta iglesia gloriosa que el Señor viene a buscar, una iglesia de familias fuertes, fortalecidas, firmes, familias de peso. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana, cerra tus ojos y decirle, Señor, yo anhelo de todo mi corazón que tú intervengas, Señor, en mi casa, que tú me edifiques casa, Señor amado. No quiero luchar con mis fuerzas, con mi fuerza de voluntad, Señor. Edifícame casa, bendito Señor. Sé tú aquel que esté abriendo camino donde no hay camino, Señor. Sé tú, Señor, el que desate un milagro a través de tu mano poderosa para que pueda haber entendimiento en mi casa. Que nos pongamos de acuerdo, Señor amado, pero con la Biblia abierta, buscando el sabio consejo, dándote el lugar que tú requieres en medio nuestro, formando contigo un cordón de 3 doblez, Señor amado. Interviene en mi casa, Señor. Interviene en mi familia. Interviene en ese matrimonio que tú deseas que sea honroso, Señor. Padre amado, presentamos nuestros lechos para que sean sin mancilla, para que realmente estén libres de todo ataque de parte de las tinieblas y haya bendición en abundancia. Que esa bendición la disfrutemos nosotros, también nuestros hijos, que se extienda hacia ellos, amado Señor. Que esos hijos puedan formar casas fuertes, familias de peso, matrimonios de bendición, Señor amado. Que la dirección divina nos falte. Señor, toca nuestro entendimiento, abre nuestra mente, que podamos comprender lo valioso que es seguir tus pisadas y poder dar y trasladar este ejemplo a nuestros hijos y aún a los hijos de nuestros hijos. Señor amado, yo te doy gracias por esta mañana, por esta familia en Cristo maravillosa que tú nos has dado a todos, Señor amado. Porque realmente es una bendición tener a mi lado a mi hermano, a mi hermana. Tener no solamente a mi ser querido aquí levantando manos santas hacia ti, sino también a ese hermano, esa hermana que no forma parte de mi casa, pero sí de esta casa espiritual, de esta familia espiritual. Señor amado, gracias por llevarnos y atraernos hacia ti con cuerdas de amor y revelarnos tu palabra, mostrarnos el camino. Ahora entiendo, Señor, lo que dice la Biblia, que ella es lumbrera para nuestros caminos. Ella va iluminando nuestro paso para que no resbalemos, para que no flaqueemos, no desmayemos. Señor, gracias. Yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu a todas estas familias representadas aquí en la iglesia y a toda esta familia de Cristo, Señor. Te ruego, bendito Dios, que esta palabra cumpla en cada uno de nuestros corazones el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Tú la preparaste de antemano, Señor. Tú la preparaste de antemano para hablar a nuestro corazón. Y, Señor, yo sé que si tu palabra hace blanco en lo profundo de nuestro corazón, ya no seremos más los mismos, sino que cada día, Señor, seguiremos tu sabio consejo y tú nos llevarás de victoria en victoria. En el nombre del Padre, del Hijo
y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso aquí.